Hola, Dios les bendiga. Continuamos estudiando el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Con el propósito de ser cuidadosos con toda esta información, hemos dividido esta enseñanza en 3 episodios para un análisis más profundo. En el programa anterior examinamos los versículos del 1 al 4, donde encontramos a la primera bestia de este capítulo. Vimos su ascendencia, el poder que representaba y observamos además al mundo maravillarse con sus engaños. Hoy, en nuestro estudio del día, que comprende los versículos del 5 al 10, seguimos descubriendo las estrategias del maligno. Tal como un equipo de inteligencia militar, necesitamos conocer al enemigo, discernir sobre sus fortalezas, sus debilidades, sus limitaciones y reconocer a su ejército de seguidores. Los versículos del 5 al 7 en su descripción de la bestia añaden: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nótese las frases se le dio, se le permitió, en referencia al soberano control de Dios sobre todos estos acontecimientos, quien establecerá los límites dentro del cual le permitirá operar al anticristo. Todos los creyentes, todo el pueblo de Dios sufrirá el azote de la bestia. El anticristo atacará en una escala sin precedentes, pero los daños solo serán físicos, pues él no tiene poder para dañar la fe de los santos. Nuestro Señor Jesucristo ya nos planteó este tema en el libro de Mateo al señalar que el único temor que las personas deben tener es hacia aquel que tiene poder para destruir el cuerpo y el alma para siempre en el infierno. Y esto es algo que solo puede hacer Dios. Estas palabras son una importante enseñanza para todos los tiempos. El versículo 8 continúa: adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aunque los paganos admiradores de Satanás son descritos como los moradores de la tierra, esta frase se emplea para describir a los que han rechazado a Dios. El elemento que distingue la diferencia es todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Estos son los que adoran al demonio. El registro de los elegidos en el libro de la vida jamás podrá ser alterado. Aquellos que son salvos, aunque sufran persecuciones y todo tipo de ataques, jamás le rendirán culto al anticristo. El temor y la derrota no puede permanecer, no puede estar ni un momento en el corazón de los creyentes, sabiendo que esto es una guerra que ya ha sido ganada en la cruz, que la victoria está en nuestro Señor Jesucristo. Encomendamos nuestras causas al fiel Creador con la ayuda del Espíritu Santo, perseverando en la oración, siendo ejemplo de la paciencia y la fe de los santos. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Al ver la imagen que está detrás de todas las ideologías de los tiempos, al ver que Satanás está detrás de todos los movimientos que intentan dilapidar la obra de Dios, como creyentes vamos descubriendo que aunque estamos y formamos parte de este sistema de cosas, no podemos participar de muchas de las realidades de este tiempo. No podemos caer en el error de pretender cambiar desde dentro de la sociedad, porque la Escritura nos revela que las cosas no van a cambiar. Solamente nos queda ocupar nuestra posición para la cual Dios nos ha dejado en este tiempo. Pararnos enfrente de estos movimientos, confrontarlos con la palabra, proclamar la verdad de Dios tan denostada en este tiempo. Debemos de dejar de ver las ilusiones de los tiempos como algo inocuo y reconocer que o nos posicionamos con Dios claramente o estamos haciendo el juego del dragón, de Satanás. Entendiendo que los mensajes del dragón están llenos de ilusiones,
ilusiones vanas, que satisfacen el presente pero que nos condenan de cara a toda la eternidad. Nos hace falta discernir aún 3 ideas sencillas para terminar de desenmascarar aquello que está detrás de lo aparentemente atractivo y piadoso de nuestro tiempo. En primer lugar, necesitamos recordar cuál es el propósito que mueve a la bestia. En estos versículos 5 y 6 de Apocalipsis capítulo 13, el apóstol nos está llevando a recordar la profecía de Daniel capítulo 7. Cuando allí en el versículo 25 nos cita cuál es el propósito de la bestia. Y nos habla con frecuencia de este término blasfemar. Blasfemar el nombre de Dios, blasfemar a Dios, blasfemar el pueblo de Dios. La blasfemia es un acto descarado con el cual el ser humano creado agravia el honor de Dios, el Creador. Ese ser humano que suplanta la autoridad de Dios, denigra a Dios, insulta a Dios, ofende a Dios, rebaja a Dios y no quiere considerarle como parte esencial de su vida. Sin la máscara se empiezan a revelar los propósitos que están detrás de los poderes de este tiempo. Se les empieza a revelar que todo lo que hacen los poderes de este tiempo, todo gobierno, toda ideología, toda legislación, con aspecto de bondad y mejorar las condiciones sociales de los desprotegidos de nuestro tiempo, son solo blasfemias descaradas de una humanidad en contra de Dios. Son burlas del nombre y autoridad y dignidad de Dios en la historia. Las burlas de aquellos que clamamos ante los desfavorecidos. No queremos que Dios reine sobre nosotros, no queremos el gobierno de Dios en nuestra historia, no queremos el nombre de Dios en nuestras constituciones y legislaciones, rechazamos todas las ideas que vienen de Dios, el creador de todas las cosas. Eso es blasfemia, rechazar a Dios. Blasfemamos del tabernáculo de Dios entre nosotros, el cual es Cristo, según nos dice Hebreos 9 a 11. Rechazamos la suficiencia de los méritos de Cristo. Rechazamos la necesidad que tenemos de Cristo. Y creemos que por nosotros solos podemos, no necesitamos ayuda. Eso es blasfemia. Es blasfemia el no reconocer nuestra dependencia de Dios. Blasfemia de los que moran en el cielo también. La blasfemia del pueblo de Dios, los redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que son acusados de toda clase de mal, en muchas ocasiones exagerando la maldad para desacreditar la obra de Dios. Blasfemia también. Cuando el ser humano alza la voz en burla contra el pueblo de Dios. Del gobierno de Satanás, en medio de esta historia, nada bueno se puede esperar. Esta sociedad no puede esperar nada bueno de este gobierno y este sistema de cosas manipulado desde la sombra por el dragón, sino solo la destrucción, el descrédito de todo el plan de Dios para la humanidad. Y este conflicto es algo muy real que estamos viendo en nuestros días. Como los gobiernos, como las legislaciones y la autoridad humana a nivel mundial está denostando y poniendo de lado todo aquello que viene de Dios. El problema es que con el bombardeo de estos tiempos terminamos creyéndonos muchos de los discursos que se nos dan. Y muchos de estos mensajes que van calando en nosotros. El mensaje de que la iglesia está llena de hipocresía. Bueno, menos mal que en la sociedad en la que vivimos está vacía de ella y no queda hipocresía, ¿verdad? La iglesia es un reflejo de lo que hay en nuestra sociedad. Pero empezamos a decir que la obra de Cristo no es suficiente. Bueno, yo digo, menos mal. Menos mal que las políticas gubernamentales han solucionado todos los problemas de la humanidad y no tenemos de qué quejarnos. Ah, no, es verdad, seguimos viendo cómo las guerras, los conflictos, las hambrunas siguen sacudiendo este mundo. Seguimos viendo cómo las injusticias sociales siguen arreciando. Seguimos viendo cómo la corrupción se manifiesta en todos lados. Anda, necesitamos algo que venga de fuera, porque todas las estrategias humanas a lo largo de la historia han fracasado y siguen fracasando. Se nos dice, Dios no existe. Somos solo fruto y resultado de la casualidad, del azar. Menos mal que entonces tampoco existe el mal. Y todo lo que nos rodea es bueno y la bondad está por todos lados. Venimos diciendo que la humanidad ha de salvarse a sí misma. Sí, sí. Y al final se levantará un líder que nos liberará de las cadenas de la opresión.
Es verdad lo que proclaman. Y al final se levantará esta bestia de la que nos habla Apocalipsis. Y estamos ya preparados para recibirla como el gran libertador que nos llevará hacia la propia destrucción, la destrucción final de la raza humana. Cegados por los mensajes blasfemos, engañosos, opuestos a los designios de Dios. El ser humano vive en el ambiente propicio para el engaño. Dios afirma que separados de Él y sin contar con Él nada podemos lograr. Y las ideologías del presente nos llaman a vivir sin contar con Dios. O nos llaman a vivir relegando a Dios a un papel secundario de nuestra experiencia vital. Y si relegamos a Dios del primer lugar de nuestra vida, ¿qué nos queda? Vivimos persiguiendo nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestros ideales, nuestro yo. Y Dios le vamos relegando al cuarto, quinto, sexto lugar de nuestra escala de prioridades. Y al final, ¿qué nos queda? Sin embargo, cuando vemos todo este panorama, el autor de Apocalipsis nos confronta también con un panorama que a veces vemos real en nuestros días. Versículo 7. Porque a veces en medio de los panoramas sociales que nos toca vivir, en donde el ser humano está esforzándose por conseguir lo que anhela el corazón humano por los méritos y esfuerzos humanos. Y algunos pueden llegar a pensar que Dios ha perdido el control de la historia, que Dios ya no interviene, que Dios no juega nada en esta historia. Sin embargo, Apocalipsis 13:7 nos está describiendo que Dios está en control y simplemente permite por un breve espacio de tiempo que el diablo tenga una esfera de gobierno para manifestar sus propósitos. La promesa de Dios es que ante toda prueba, ante toda tentación, ante toda lucha espiritual en la que vivimos, no nos dejará aislados, sino que dará una salida de forma que podemos soportar la prueba. Está diciéndonos Dios que su promesa es que nunca el poder del diablo va a ser mayor que aquello que el ser humano puede soportar, guiado por Dios. El poder de Dios, el poder del diablo, perdón, el poder de sus huestes, el poder de las ideologías de nuestro tiempo, puede afectar y afecta en el ámbito de lo material. Puede crear y crea conflictos, guerras, abrir campañas en multitud de flancos que van contra la voluntad de Dios. Pero jamás estos planes de la humanidad pueden dañar nuestra relación de amor con Dios sobre la base del amor de Dios para con nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 38 a 39. Nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni huestes, ni hay principados, ni huestes espirituales nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. El poder de la bestia y del dragón es mero ilusionismo de lo material. Es apariencia en el tiempo de la carne, pero la realidad es eterna. Aquello que tiene un verdadero valor y significativo para nuestra esperanza están en las manos solo de Dios. Pero lo cierto es que el pueblo de Dios no puede pretender vivir al margen de los conflictos del tiempo en el que nos toca vivir. Los conflictos del presente nos afectan, los conflictos del presente nos limitan, nos frustran, nos causan dolor, nos desesperan en muchos ambientes. Pero vivimos en medio de todas estas situaciones con la confianza de que podemos soportarlos. No alteran nuestro destino. Y tenemos que ver la realidad de los tiempos que nos toca vivir y de los conflictos que nos toca vivir como hijos de Dios, con la confianza de que al final, en Cristo, sobre todos estos conflictos, somos más que vencedores. Y una tercera imagen nos presenta el libro de Apocalipsis, en el versículo 8. ¿Quién es el pueblo de Cristo? Versículo 7, la segunda parte, y versículo 8 nos habla de que todos los seguidores de este pueblo son aquellos que viven al amparo de sus ideologías. Y ahí está hablando de todos los pueblos de la tierra, de toda raza, de toda lengua, de toda frontera, de todo aquello que hemos creado para generar la identidad de los individuos. Toda la cultura, todos esos rasgos que a veces venimos recibiendo de tradición, de educación, de cultura humana, de saber, de esperanza humana. Todo esto, toda esa búsqueda en estas cosas está afectado por el ejercicio del diablo. ¿Sabes? No hay superioridad, no hay sociedad superior, no hay mundo de primera, de segunda y de tercera clase cuando hablamos de Dios. Sí que en conflictos y en ideales materiales hablamos del primer, del segundo y del tercer mundo.
incluso de lo que van por delante y por detrás de estos mundos. Pero delante de Dios ningún continente, ningún país, ninguna raza, ningún idioma es superior. Nadie está al margen de ser dominado por las influencias e ideologías de la bestia. Nadie está al margen de ser confrontado con la severidad y el juicio de Dios. Y aquí nos habla de todos los moradores de la tierra. Realmente, bajo la influencia del diablo, están todos aquellos que con su mirada fija están depositándolo en lo que esta tierra produce. Morar es aquellos que están bajo el gobierno de una casa. Bajo un gobierno que está amparado por la tierra, y el término que se está usando ahí para tierra habla de productividad, es lo que esta tierra va a producir como consecuencia de la siembra y esa cosecha que llegamos. Aquellos que en muchas ocasiones estamos ocupados por lo que podemos arar, lograr, merecer. Vivimos bajo las normas y demandas de lo material, llenos de ambiciones, de sueños de realización personal, sin anhelos de eternidad. Vivimos por el aquí y el ahora, anhelando todo lo que está aquí. Y a veces, tan prendados de lo material, olvidamos que esto es solo de tránsito, es caduco, es pasajero, tiene una validez efímera. Sin embargo, en medio de este panorama donde todos están atados por lo material, preocupados por la cuenta bancaria, preocupados por conseguir esa riqueza que nos permita vivir sin problemas y sin preocupaciones el tiempo que tenemos en esta vida. En medio de todo ese panorama lúgubre, de lo egoísta y de la avaricia de los preocupados por las cosas de la tierra, también la Escritura nos habla de que hay un remanente. En medio de los pueblos hay una separación. Y la separación no se hace por tribus, razas, lenguas, naciones, genética. La separación se hace por quienes están escritos en el libro de la vida. Esta es una imagen muy real que se repite constantemente a lo largo del libro del Apocalipsis. El libro de la vida es ese libro de registro en donde Dios inscribe el nombre de aquellos que por la fe en Cristo Jesús tienen esperanza por toda la eternidad. Y en medio de esta humanidad hay un remanente. Tristemente una minoría de personas que han dejado de ver por lo que la tierra produce, que han dejado de anhelar la realización y los sueños de triunfo y de éxito aquí, que no anhelan la fama humana, sino anhelan el reconocimiento de Dios. Y sé que a veces esto es algo que nos chirría, que no nos gusta, porque vivimos tan prendados de la aprobación y aceptación de los demás. Pero sabes, no tiene que importarnos lo que piensen los demás de cada uno de nosotros. No tiene que importarnos ser aceptados y ser entendido incluso nuestro mensaje por los que nos rodean. Lo que realmente tiene que importarnos es que somos aceptados por Dios, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que el mensaje que transmitimos es el que Dios quiere, que lo que compartimos es lo que Dios anhela para cada uno de nosotros. Sabes, vivimos en tiempos donde se va a hacer separación y hay un pequeño remanente. Y el pueblo de la bestia, el pueblo que sigue al diablo, son todos aquellos que van a sufrir el mismo castigo del diablo. Y son todos aquellos que han elegido las tinieblas antes que la luz. El engaño y las seducciones de lo material antes que la verdad. Quienes ante la presencia de Dios van a terminar sin excusa, pues son víctimas de sus decisiones. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 12, insiste en lo mismo. Las decisiones que tomemos en cuanto al Hijo de Dios van a marcar la diferencia. ¿Sabes? De nuevo, repetimos. La bestia, como esa figura del dominio de Satanás en medio de la historia humana, puede llegar a afectar y a quitar la vida física de muchos. Puede perseguir, puede acosar, puede acallar, puede insultar a todos aquellos que hablan en el nombre de Dios. Pero jamás va a poder destruir la fe dada por Dios a aquellos que le temen. Jamás podrá destruir la esperanza del pueblo de Dios. ¿Sabes? El diablo puede dañar el cuerpo, pero no puede dañar el alma. Puede acabar con nuestra vida, pero jamás puede alterar el destino de aquellos que están escritos en el libro de la vida. Y el destino es la casa de Dios, y ese nadie nos lo puede robar. Por eso, ante estas realidades, el autor de Apocalipsis se para un momento.
porque son realidades tremendas. Has desenmascarado a ese dragón que se pone delante de la historia para permitir que la bestia que sale del mar actúe en la historia de la humanidad. Y frente a este panorama donde las ideologías, los gobiernos humanos, el devenir de la historia de la humanidad va a ir contra los planes de Dios en medio de este tiempo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esta es una frase típica de la Escritura que nos confronta con un reto, el reto de reflexionar. Viendo todo lo que está ocurriendo, presta atención y toma decisiones. No es el llamado privado de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde se estaba hablando a las iglesias en Asia Menor. Aquí es un llamado genérico a todo aquel, a toda la humanidad, a ti, a mí en primer lugar, para que aquellos que estamos en este tiempo tengamos que decidir, escoger el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o escoger servir al dragón y su bestia que quitan la esperanza del mundo. ¿Qué quieres que sea quitado de ti? ¿El pecado o la esperanza? Esa es la decisión que tenemos que tomar. El mensaje de Apocalipsis nos confronta que tenemos que reflexionar acerca de lo que vamos a sembrar. Y nos pone delante de una gran realidad, que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que hagamos y todo lo que decidamos tiene consecuencias eternas. Todo lo que hagamos y decidamos, todo lo que sembremos por medio de nuestras acciones y de nuestras decisiones, lo vamos a recoger en medio de un fruto justo en el tiempo oportuno. A lo largo de la Escritura, el Señor Jesucristo nos dice que si le negamos, si rechazamos su nombre, Él también nos negará delante del Padre. Mateo 10:33, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Él nos dice que si nos avergonzamos de Él en medio de esta generación y este tiempo, si nos avergonzamos de su mensaje, también Él se avergonzará de reconocernos delante del Padre Celestial. Lucas 9:26, Marcos 8:38. Él dice, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, que si no le honramos, Él no nos honrará. Él honra a los que le honran, mas los que le tienen en poco, los que no dignifican su nombre, serán tenidos en poco en la eternidad. ¿Sabes? Si no crees en Cristo, estás negando la obra y la eficacia del sacrificio de Cristo. Y Él no puede reconocerte delante del Padre, no puede inscribirte en el libro de la vida. Porque es solamente por fe. El que cree en el Hijo tiene vida. El que rehúsa no puede tener vida, no verá la vida. Si te avergüenzas de Cristo, estás rehusando aceptar su regalo como algo de poco valor. Estás pensando que hay algo mucho mejor en esta historia. Y si desprecias su gracia, ¿qué te queda? Si desprecias la gracia del Dios Creador, ¿qué nos queda? Si no honras a Dios con la totalidad de tu vida, poniéndole en primer lugar, estás llamándole mentiroso. Estás diciendo que no es verdad, que hay otras cosas más importantes. Estás negando la suficiencia de su palabra para seguir tu palabra y tu sabiduría. Cuando no somos capaces de seguir lo que demanda Dios para nuestras vidas, no estamos honrándole y estamos diciendo que hay caminos mejores. Y entonces no podemos encontrar el camino a la vida. Por eso esta reflexión nos hace preguntarnos cosas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con el mensaje del Evangelio que nos advierte de la seriedad del juicio que se avecina y de los tiempos que se avecinan? ¿Qué estamos haciendo con ese mensaje que son buenas nuevas, advirtiéndonos de la seriedad de los tiempos? Son buenas nuevas, ofreciéndonos la solución que está para nosotros en la gracia de Cristo. ¿Qué estás haciendo con ese mensaje de gracia? ¿Aceptando la gracia o rechazándola? En medio de los tiempos finales, donde las ideologías del diablo están proliferando, ¿aceptas la verdad de Dios o los engaños del anticristo? Hoy es tiempo de decidir. Hoy es tiempo de posicionarse. Solo la fe en Cristo te da esperanza para toda la eternidad. Tú eliges. Pero ten en cuenta una cosa, que de tu elección depende tu destino. No culpes a Dios de la condenación eterna. No culpes a Dios de las consecuencias de una vida al margen de Él. No culpes a Dios de las secuelas que tiene una vida dominada por el pecado. Las consecuencias son los frutos que yo he elegido, sembrando mis decisiones y mis acciones.
Tu decisión hoy ante el Cristo, que te ofrece el perdón completo de pecados y la vida eterna, esa decisión es la semilla de la herencia de la eternidad. Si decides elegir a Cristo, tienes vida por toda la eternidad garantizada en él. Si decides seguir sin contar con Cristo, tienes la ira de Dios sobre ti. Tú eliges qué vas a sembrar para la eternidad. Que Dios te bendiga. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Como el agricultor tiene que elegir la semilla que va a depositar en la tierra para la cosecha, hoy tú y yo tenemos que elegir la semilla que vamos a sembrar para nuestra eternidad. Y hoy puedes sembrar la semilla de la vida o la semilla de la muerte, la semilla de la bendición de Dios o la semilla de la ira de Dios. Y ese es el fruto que vas a recoger. ¿Qué eliges? ¿Eliges sembrar por medio de la fe en Cristo, ser un vencedor? ¿O eliges posicionarte en contra de Cristo? Y no importa que estés cerca, porque la mediocridad es rechazar a Cristo. Cristo demanda de nosotros un compromiso al 100%, no al 50%, no al 20%, no al 70%, ni al 90%, al 100%. Él quiere que le sigas, que reconozcas que es tu Señor
que tomes la cruz, que vayas en pos de Él, que creas y deposites tu confianza al 100% de que es todo lo que necesitas. Y entonces tendrás vida eterna. Es una decisión fácil y difícil, ¿verdad? Fácil porque no tiene que ver con sacrificios, no tiene que ver con nada que tengamos que hacer. Difícil porque lo demanda todo de nosotros. Todo. ¿Estás dispuesto? Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Porque a veces nuestros compromisos son muy fáciles de labios, pero a la hora de la verdad son muy torpes. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a escoger lo mejor, a escoger esa semilla que da fruto para la vida eterna. Sí, Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, conoces nuestros temores en medio de este tiempo. Conoces las luchas y situaciones que tenemos que vivir en tantos momentos. Pedimos que tú nos ayudes a escoger la mejor parte, que nos ayudes a escoger esa semilla que redunda para toda la eternidad en forma de bendición. Gracias porque tú desenmascaras los propósitos de tantas ideologías, movimientos y esfuerzos que nos rodean. Gracias porque tú desenmascaras también tantos de los placeres y pasiones que surgen en nuestro propio corazón y nos dominan. Y nos confrontas con la verdad. Enséñanos a aceptar la verdad en ti, porque solamente en ti hay vida y vida en abundancia. Perdónanos y ayúdanos a descansar en ti y a confiar. Aumenta nuestra fe. Pedimos tu ayuda porque nosotros no somos suficientes. Y pedimos que seas tú el que estés guiando cada una de nuestras vidas. Y lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria, a aquel que es el vencedor, para que en verdad derrames de tu bendición y de tu victoria en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en tu santo nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.